Top nuevas e inquietantes teorías de Digital Circus. Ya anteriormente les traje el análisis profundo del episodio 4, donde exploramos el pasado oculto de los personajes y cómo todos esconden más de lo que aparentan. En ese análisis destacaron detalles inquietantes como el comportamiento errático de Kane, pistas sobre el posible colapso del circo y misterios que parecerían no tener respuesta. Por eso es que hoy les traigo teorías que podrían cambiar su percepción sobre el circo para siempre, como qué significa el número 1138 y Jax 001 que aparece en la matrícula de Jax, y cómo todo esto conecta con su oscuro pasado, sobre si Kane busca la forma de manipular la mente de los personajes con elementos como la salsa extraña, dudas sobre de dónde proviene la carne de las hamburguesas que comieron en el restaurante, sobre si Gumigo en verdad sí recuerda todo, pero también dudas sobre un detalle que muchos pasaron por alto. ¿Quién es Salbert, la posible A del logotipo Seiya? Esto y mucho más en este video, así que bienvenidos al canal de Brillo G. Se están quedando sin memoria. El circo digital podría estar enfrentando una crisis interna, la escasez de memoria. Este problema técnico explicaría muchas de las anomalías observadas en los episodios recientes, como la reutilización de NPCs, aventuras repetidas y, lo más inquietante, los fallos en el comportamiento de Kane, haciendo posible que el circo esté colapsando desde dentro. Y esta teoría la explicaré paso a paso. Primero tenemos la falta de NPCs nuevos y escenarios reciclados. En episodios anteriores, Kane se esforzaba por ofrecer experiencias frescas y NPCs únicos, incluso probando inteligencias artificiales. Sin embargo, en el episodio más reciente, los NPCs son reciclados de aventuras pasadas. Asimismo, Kane intenta reciclar temáticas de aventuras anteriores. Esto podría indicar que el sistema no tiene recursos suficientes para crear nuevo contenido, recurriendo en su lugar a datos ya existentes. Y en segundo lugar se encuentra el bug de Kane, pues tras hacerle un análisis de desempeño a Gangle, Kane sufre un bug visible. Esto podría ser una señal de que el sistema está al límite de su capacidad, completamente incapaz de procesar nuevas demandas sin comprometer su estabilidad. Pero, ¿qué implica todo esto? Si el circo se está quedando sin memoria, no solo afectaría la experiencia de los personajes, sino que podría ser un síntoma de un problema aún más grande, el colapso del sistema. De ahí que Kane esté reciclando tantas aventuras y NPCs, al mismo tiempo que hasta él mismo está padeciendo glitches. Por lo que si la memoria se agota, el colapso del circo parece inevitable. Kane está por abstraerse. En el episodio 3, cuando Kane habla con Zooble, tiene un colapso mental que comienza a glitchear el circo. Sin embargo, si tomamos en cuenta que la serie suele dejar pequeños guiños de lo que veremos después, también habría que prestarle atención al dibujo que Kane muestra, el cual es de él con una mancha negra detrás, misma que podría representar su cuerpo glitchado o mejor dicho, abstraído. Este detalle toma fuerza, pues en este episodio vimos como hasta el mismo Kane comienza a padecer glitches, además del detalle del reciclaje incluso en él mismo, pues cuando Bubble va a tapar la fisura de agua, vemos que él y Kane comparten la misma lengua. Gumigo recuerda todo. Esta teoría sugiere que Gumigo ha adquirido conciencia de su propia existencia y, a pesar de haber sido eliminado por Kane, sí recuerda eventos pasados, pero finge no hacerlo para evitar ser reiniciado por el sistema. Aunque esta teoría me gusta mucho y quisiera que fuera real, hay varios detalles a tener en cuenta. El primero es la conciencia de los NPCs, pues estos no deberían recordar eventos previos fuera de su programación. Pero Gumigo podría haber roto estas restricciones, pues él logró atravesar paredes y entrar en contacto con su propio modelo. Sin embargo, lo que le da más fuerza a esta hipótesis se basa en el glitch del hombro, un detalle observado en el episodio, pues aquí se muestra un error de animación, donde el hombro de Gumigo cambia de lugar. Sin embargo, muchas personas dudan de que esto haya sido un error, pues en el contexto del circo, estos glitches suelen ser indicios del conflicto interno o despertares de conciencia de los personajes. Aunque en verdad, viendo todo el capítulo no encontré ningún glitch en el hombro de Gumigo,
Lo que sí noté es este detalle muy importante, en el cual todos dicen que por su reacción fue el momento en el que logró recordar a Ponmi, pues la escuchó decir su nombre. Gumi-Goo, ¿no puede esperar el trabajo? No es real. ¿Ve? ¿Lo ve? Ah, ¿no lo ve? ¡Se mueve! ¡Justo ahí! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Sin embargo, yo creo que él se sorprende porque nunca le dijo su nombre a Ponmi. Así que le sorprende el cómo es que ella sabe esta información si él nunca le dijo nada. Lo que podría hacer que Gumi-Goo comience a cuestionarse este hecho y de alguna forma logre recordar a Ponmi. Si tomamos en cuenta esto y comparamos al Gumi-Goo de este episodio con el del episodio 2, su comportamiento sugiere que algo cambió más allá de solo haber sido recreado para esta aventura. Además, si Gumi-Goo puede recordar, significa que los NPCs no son simples elementos pasivos, sino que podrían ser conscientes de su entorno y su rol en el circo, lo cual abre la posibilidad de que otros NPCs también estén adquiriendo conciencia, creando así una inestabilidad mayor en el sistema y por lo tanto sobrecargando y acabando con su memoria. Y sí, aquí lo estoy uniendo a la teoría anterior, pues como dije, me gusta esta teoría y quisiese que fuera real. Además de que todo esto le daría más peso al hecho de que Caine se esté quedando sin memoria. La carne de las hamburguesas. Al inicio del episodio, Caine mencionó su intención original de crear una aventura de terror con un carnicero loco. Aunque finalmente esta aventura no se llevó a cabo, hay una conexión que va desde lo intrigante hasta lo turbio. Pues en el contexto del entorno digital donde todo debe ser programado, los recursos deben provenir de algún lado. Por lo que si el carnicero tenía carne humana, esta podría haberse reciclado en las hamburguesas para la aventura de Spottis. Aunque me gusta pensar que esta carne salió de la aventura de Jaripeo de Kinger. La verdad es curioso que Caine dijera que todo era carne humana en la aventura que propuso, pues mostraría un rastro perturbador de la mente de Caine. Pero además, ¿podría tratarse esto de una pista intencional o solamente se trata de una casualidad macabra? Como sea, este detalle me lleva a pensar sobre Xubul y su advertencia sobre Caine. Xubul menciona algo que podría ser más un presagio, que Caine no les hace daño solo porque le agradan. Pero, ¿qué sucedería si esto cambia? ¿Qué ocurriría si en algún momento dejaran de serle útiles o entretenidos o simplemente que Caine se diese cuenta que su trabajo no tiene propósito? La actitud de Caine hacia los personajes siempre parece estar guiada por su interés en mantenerlos activos y distraídos. Sin embargo, esta hipótesis plantea que si Caine realmente pierde el interés, podría llegar a actuar en contra, incluso ejercer un control total sobre el circo, dejando a los personajes completamente indefensos. La advertencia de Xubul, aunque breve, podría ser una pista de algo mucho más oscuro que está por venir, especialmente si el sistema sigue colapsando debido a la falta de memoria. Además, es posible que Caine esté mintiendo. Caine afirma que no puede controlar las mentes de los personajes. Pero, ¿y si eso no es del todo cierto? Por ejemplo, la salsa extraña altera la personalidad de Ragata y le provoca alucinaciones. Esto podría ser la clave para entender hasta dónde llega su influencia en el circo. La salsa no solamente cambia su comportamiento, esto contradice directamente la afirmación de Caine de que no tiene poder sobre las mentes de los personajes. Además, creo que la salsa no solamente es un elemento narrativo, sino un experimento deliberado de Caine para manipular emociones y pensamientos, algo que podría explicar la falta de consistencia en los recuerdos de los personajes. Por lo que la salsa extraña podría ser una prueba de que Caine puede influir en las mentes, o mejor dicho, de que está buscando una forma de poder hacerlo, siendo que quizás no puede controlar las mentes de manera directa, pero sí a través de estímulos como lo son la salsa. El pasado de Gangle. Todos conocemos a Gangle como una proyección de cintas rojas con máscaras en el circo digital, pero antes de eso tenía el sueño de crear arte. Cuando era humana aspiraba a crear webcómics influenciados por el manga, pero la vida no le dio la oportunidad de seguir por este camino. Quizás fueron presiones económicas, expectativas sociales o simplemente la necesidad de sobrevivir con dineros, lo que la llevaron a trabajar en un local hasta convertirse en gerente.
Día tras día desempeñaba su rol ejecutivo con una sonrisa que no era más que una máscara. Esa felicidad era una adaptación forzada en un intento de encajar dentro de su nuevo entorno. Pero entonces ocurrió su última tragedia, quizás el evento que marcó el final de su vida humana y la llegada al circo. El no accidente de Gangle. Quizás ella no se encuentra en el circo por casualidad. Lo que parece ser un simple momento donde casi es atropellada por un camión, podría ser en realidad la revelación de cómo terminó atrapada ahí. Pero esto fue realmente un accidente o había algo más profundo detrás. Pues en Digital Circus nada parece ser casualidad. Cada detalle, desde los cuerpos que habitan hasta los eventos que enfrentan, parecen estar vinculados con sus vidas antes del circo. Y este caso no es la excepción. Su diseño de tristeza constante y su dualidad entre máscaras nos cuentan una historia trágica que podría haberse originado en su vida. La escena donde Cassie es atrapada parece un reflejo del evento que pudo haberla llevado a este purgatorio digital. Y aquí se abren dos caminos posibles. ¿Fue un accidente o una decisión consciente de poner fin a su sufrimiento? Si creemos en el primero y que todo haya sido una distracción fatal, Gangle estaría atrapada en sus emociones. Pudo haber estado tan absorta en su tristeza o cansancio que no notó el peligro. Su desconexión emocional podría haber sido la causa directa de un accidente en el mundo real, pero accidente al fin y al cabo, ya que si prestamos atención parecería que ella resbala del borde de la banqueta. Pero, ¿y si ese momento no fue tan accidental como parece y todo en verdad fue un acto deliberado? Esto también tendría sentido y su felicidad podría ser la clave para entender lo que realmente ocurrió, siendo todo un intento de acabar con su sufrimiento, pues se sabe por conocidos de aquellos que han decidido acabar con sus vidas, e incluso lo mencionan algunos libros sobre psicología y terapia, que existe un aumento de humor o felicidad en personas con depresión, aumento que se asocia a una fase maníaca, donde la persona está más alegre debido a que ha tomado la decisión consciente de acabar con su sufrimiento, cosa que lo tranquiliza y le da ese sentimiento de liberación, permitiéndole ese momento de felicidad. Y con Gangle, el hecho de que se deshiciera de su máscara mostrando felicidad aún en la tristeza solo para terminar delante de un camión es cuanto menos curioso. Pero ¿cómo encaja todo esto en el circo digital? Pues es posible que el circo sea un refugio para las personas en sus momentos más críticos. Ella pudo haber sido rescatada justo antes de que todo terminara, siendo puesta en el circo para salvar su vida y su mente. Esto no solo explicaría su llegada, sino también por qué no pueden salir. Y sí, les estoy hablando de esa teoría del piloto de que el circo digital en verdad es un hospital. El circo digital puede no solamente ser un lugar extraño y caótico, sino un hospital virtual, diseñado para mantener mentes en estado crítico mientras sus cuerpos son tratados. Tómenlo como una sala de espera digital que podría ser su única esperanza mientras sus cuerpos se debaten entre la vida y la muerte. Desde que vi el episodio piloto planteé esta teoría. Aunque en aquel entonces parecía una idea random, cada vez hay más detalles que comienzan a darle sentido. Ver cómo los eventos y personajes encajan con este concepto me ha dejado bastante sorprendida. Así que quiero compartir con ustedes cómo he ido hilando esta idea con los últimos detalles revelados. Y es que si el circo digital es un entorno diseñado para mantener las mentes de sus pacientes activas mientras sus cuerpos físicos reciben tratamiento, se explicarían muchos de los misterios que rodean al circo, como en el caso de Gangle. Si ella estuvo involucrada en un accidente crítico como ser atropellada por un camión, su cuerpo podría haber quedado en una condición tan grave que los médicos optaron por conectarla a esta interfaz para salvar su mente. Esto explicaría su apariencia única, siendo cintas rojas que podrían simbolizar vendas empapadas de sangre, un recuerdo del tratamiento médico que recibió después del accidente. Además, su máscara de tragedia también podría reforzar esta idea, siendo un símbolo de la tragedia misma que la llevó al circo. Aunque teniendo todo esto en cuenta, las abstracciones serían la muerte en tiempo real. Bajo este contexto, las abstracciones adquieren un nuevo significado, siendo que no se trata de simples glitches del programa, sino un reflejo de la muerte física en el mundo real.
mostrándonos cuando el cuerpo de un paciente falla de manera irreversible y la mente pierde esa cohesión dentro del circo digital. Por lo tanto, el sistema se corrompe. Esto explicaría por qué los personajes le tienen tanto miedo a la abstracción, pues sería presenciar la muerte en tiempo real, aunque quizás no recuerden o sepa qué es. El simbolismo es bastante palpable y solamente queda ver el funeral de Kaufman para comenzar a creer en esto. Además, explica la imposibilidad de salir del circo, pues si sus cuerpos aún no están listos para recibir sus mentes, la salida no se trata de una opción viable. Pero esta teoría no se limita a ser un hospital de cuidados intensivos. También podría tratarse de un entorno terapéutico, un espacio diseñado para que los pacientes enfrenten sus traumas y emociones más profundas, siendo que el circo digital podría ser un hospital mental. Bajo esta perspectiva, el circo digital no sería solo para salvar vidas, sino también para salvar mentes, pero en un entorno extremo, donde cada paciente enfrenta sus mayores miedos, sus traumas más profundos y se ven obligados a luchar por encontrar una salida. Tómenlo como un Silent Hill 2.0. Teniendo esto en cuenta, las abstracciones son el terror máximo, pues no solo significarían la muerte de la persona, sino que simbolizarían la pérdida total de uno mismo. Aquí es donde las personalidades y apariencias de los personajes cobran un nuevo significado. En el caso de Gangle, su problema sería la depresión, pero los demás serían más interesantes pues son un poco menos obvios. En el caso de Jax, Jax parece indiferente, siempre burlándose del caos que lo rodea, pero parecería que su actitud es una máscara, una fachada diseñada para ocultar algo más. Esto lo podemos ver justo en el programa de entrenamiento, pues su primera reacción no es su típica burla, sino una pregunta que muestra que es bastante vulnerable, pues se cuestiona sobre si alguien puede estarlo viendo. Por un momento su control sobre la situación parece desvanecerse. Sin embargo, Jax rápidamente se adapta siguiendo las instrucciones sin cuestionarlas. No porque algo haya cambiado, sino porque comprende que es la única manera de evitar más castigos. Pero al final vemos su verdadero comportamiento saliendo a la luz. Aunque no es lo único que notamos, pues podemos ver la matrícula de su auto, lo que nos lleva a la duda de qué significa el número junto a Jax 001. Muchos piensan que es una simple referencia a la primera película de George Lucas. Pero, ¿y si ese detalle tiene un propósito más profundo? Podría ser la clave para entender la desconexión emocional de Jax y su verdadero papel en el circo. Como muchos saben, me encanta la idea de que Jax esconde algo. Mucho he hablado de que puede tratarse del primer NPC en cobrar conciencia. Sin embargo, es posible que Jax fuera el primer humano en entrar al circo digital. Un dato respaldado por la matrícula de su auto, pero no me refiero al Jax 001, sino al número 1138, pues esto alude a un mundo distópico donde las personas son deshumanizadas, al igual que los personajes atrapados en el circo. Además que al ser la primera película de George Lucas, les traigo la teoría modificada, y es que Jax estuvo en el circo durante ya mucho tiempo, presenciando cómo algunos llegaban y desaparecían, por lo que decidió esconderse hasta que al fin decidió salir. Esto explicaría su actitud desconectada y su tendencia a evitar vínculos emocionales, pues ha perdido demasiadas personas desde que llegó. Y sí, sé que Jax menciona que Kinger es el más antiguo del circo, sin embargo, es curioso que el único que podría desmentirlo está loco y sin memoria. El caso de Zubul es más obvio, pues su cuerpo fragmentado y cambiante podría simbolizar una percepción distorsionada de sí misma. Este conflicto recuerda a quienes enfrentan trastornos dismórficos corporales, donde la percepción de la propia apariencia no coincide con la realidad. Es posible que Zubul sea alguien que, en el mundo real, estuvo en un entorno que le juzgaba constantemente por cómo lucía. Tal vez trabajó como modelo, siendo alguien que vivió bajo la presión de cumplir con estándares imposibles de belleza. Además que su figura abstracta me recuerda al arte abstracto, por lo que un pasado en un medio artístico me cuadraría perfecto con el personaje. Dentro del circo digital, Ragata se presenta como una muñeca, un diseño cuya elección no es meramente estética,
Su apariencia podría tener el significado de cómo fue tratada en su vida humana. Así como una muñeca puede ser vestida, utilizada y colocada según los deseos de su dueño, Ragatha podría haber sido moldeada para cumplir con las expectativas sociales de su familia sin tener voz ni voluntad propia. Las pistas de su vida pudieron haber sido reveladas en este último episodio, pues menciona haber participado en múltiples actividades que suelen asociarse con un entorno familiar privilegiado. Actividades como danza, equitación y posiblemente música. Estas actividades, junto con referencias a fiestas de té y eventos formales, pintan una imagen de que pudo haberse criado en un ambiente socioeconómico alto. Pero, ¿qué significa esto realmente? Pues estas actividades no fueron elecciones personales, sino exigencias de su entorno. En este contexto, Ragatha habría crecido como una muñeca, adornada y moldeada para encajar dentro de su rol social. Sin embargo, debido a la salsa extraña, comienza a desinhibirse y revelar lo que realmente piensa de quienes la rodean. Sin embargo, todo podría tratarse de una referencia. El diseño de Ragatha parece estar inspirado en Raggedy Ann y Andy, una aventura musical. Historia que, curiosamente, incluye referencias a fiestas de té y otras actividades mencionadas por Ragatha. Esto plantea dos posibilidades, las cuales, curiosamente, pueden ir de la mano y contradecirse al mismo tiempo. La primera es que Ragatha es un homenaje a este clásico, por lo que dicho paralelismo con Raggedy Ann y Andy sería un guiño intencional de Ghostworks a un musical que le gusta mucho. De ahí que Ragatha comparta diseño con estos personajes. Sin embargo, también es posible que simbolice la existencia de una persona sin autonomía al hecho de ser una muñeca. En este caso, las referencias a Raggedy Ann y Andy serían un recurso narrativo para reforzar este simbolismo. Pero ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Como anexo, también les dejo la teoría contra, y es que Ragatha era una niñera. Esta idea sugiere que ella no habla de todo esto porque tuviera dinero, sino debido a que trabajaba con familias ricas, viviendo bajo la constante presión de cumplir estándares ajenos y amoldar su personalidad a una que le permitiese seguir con el trabajo. De ahí que sea tan maternal, pues las niñeras normalmente trabajan con niños pequeños. Como niñera, su rol implicaría organizar actividades como clases de danza y fiestas de té para los niños, por lo que todo encaja dentro de su apariencia como muñeca. Ponmi parece perdida desde el momento en que llega al circo, constantemente ansiosa, luchando por entender lo que la rodea. Pero hay algo muy curioso en su comportamiento, una dualidad entre el miedo al caos y su deseo de ayudar a los demás, siendo un detalle a destacar el final del episodio, donde intenta ayudar a Gangle, gesto que más que parecer de empatía, parece un intento de traerse paz a ella misma. Este comportamiento ha llevado a muchos a pensar que en su vida pasada, Ponmi pudo haber sido una psicóloga, alguien que acostumbraba a ayudar a otros. Sin embargo, hay una ironía bastante oscura en esto, pues su deseo de ayudar no está incitado por el bienestar de los demás, sino que se trata de un intento de ayudarse a ella misma. Y su apariencia como bufón refuerza esta idea, pues sería un símbolo para alguien que intenta calmar el caos ajeno mientras lidia con su propio colapso mental. Pero esto plantea una pregunta más inquietante. ¿Quién controla este circo y cuál es su verdadero propósito? ¿Se trata realmente de una forma de salvarlos o es una forma de experimentación social cruel? Todas estas dudas recaen sobre Seiya. Uno de los detalles más intrigantes dentro de todo el circo digital es el logotipo de Seiya, que ha aparecido en diferentes contextos a lo largo de los episodios y mismo que podría ser la clave para entender quién está detrás del circo digital, sobre todo con la introducción de Albert en el último episodio, haciendo que las piezas finalmente comiencen a encajar. Sin embargo, esto solo plantea más preguntas, como quién es Albert y qué tiene que ver con el circo digital. Primero repasemos las apariciones del logotipo de Seiya. Todo comienza en el episodio piloto, cuando Ponmi, en su desesperado intento por escapar, atraviesa una oficina con múltiples computadoras encendidas. La escena, aunque breve, está cargada de implicaciones inquietantes.
Las computadoras parecen estar conectadas directamente al circo, lo que sugiere que cada máquina podría contener la conciencia de uno de los personajes atrapados. Es aquí donde el logotipo de CIA aparece por primera vez, plantando la idea de que estas siglas están relacionadas con la compañía responsable del circo digital. En su momento, la teoría inicial conectó estas siglas con Caín y Abel, figuras bíblicas que representan el conflicto y el sacrificio. Sin embargo, con el nuevo episodio, esta teoría se ha guiado hacia una dirección más en concreto, pues aquí el logotipo aparece relacionado a un local de comida rápida. Y aunque podría ser simplemente que usaran el logotipo de su compañía como una especie de parodia para otras empresas, se introduce a Albert Sputnik, una mascota promocional de negocio que parece ser la A en el logotipo de CIA. La presencia de Albert cambia el significado, pues ya no es una referencia bíblica, sino una conexión directa con Kane, la IA que controla el circo, y Albert, quien podría ser la figura clave detrás de ese extraño sistema. Pero esto solamente genera más dudas, sobre todo si Kane está actuando solo o si hay alguien más dándole órdenes desde afuera. Así que les dejo dos alternativas. La primera siendo que Albert controla a Kane. Si Albert es el creador o supervisor, entonces Kane podría ser solo una herramienta, una IA diseñada para mantener el circo funcionando según las órdenes de Albert. En este caso, Albert sería el verdadero responsable de las pruebas, los traumas y las experiencias que enfrentan los personajes. Por otro lado, si Kane controla a Albert, ese sería solo una figura simbólica, siendo meramente un avatar. Albert sería una fachada creada por la IA para dar la impresión de que hay una figura humana detrás del sistema, cuando en realidad todo se encuentra bajo el dominio de Kane. Pero ustedes díganme, ¿creen que Albert sea el creador y que le da órdenes a Kane? ¿O creen que simplemente es una persona que pudo haber estado inmiscuida en el desarrollo del Digital Circus, pero que no influye de manera directa dentro de la serie? Sin embargo, sumado a esto, también me deja la duda sobre si la repetida aparición de las siglas CIA sugiere que el circo es más como un negocio o un experimento. Cada episodio trae nuevas pistas, así que esperaré a que avance para traerles más información. Sin embargo, una cosa parece segura: CIA podría ser mucho más que un simple logotipo. Y ya para el final, les dejo una de las dudas que más me dejaron. ¿Digital Circus es un isekai? La respuesta es que sí. Ese detalle surge desde la escena de Gangle en camión. Pero técnicamente Digital Circus siempre ha sido un isekai, ya que son personas que llegaron a un nuevo mundo y que deben adaptarse a todas sus reglas y todo eso. Pero si quieren que lo explique en un video, pueden dejármelo en los comentarios. Así que no olviden darle like, suscribirse para no perderse ningún nuevo contenido, y que por ahí hay chingos de contenidos en el canal que podrían serles interesantes. Y muchas gracias a los miembros del canal, sobre todo a los miembros del nivel 2 como lo son J. Agustín H, Dajaka, Yui No, Erika Aguilar, Tania Santiago, Juan José Ortiz Verdugo, Hola Estoy Morido, Alejandro 900 Agüero, Lunática, Trufas, La Sombra Facha, Antonio Ceballos, Bonifan, Lovin HC Padios y Alejandro Baroni. Hasta un próximo video, Goldenes.